Nos vamos al Carnaval de Río de Janeiro. Sí, porque Plaza Norte y Mall del Sur sortean un paquete doble con todos los gastos incluidos para ir a la fiesta más grande de Brasil este verano. Participe por cada 50 soles de compra hasta el 22 de enero. Este verano será o más bonito do mundo gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Estamos ya de vuelta y nos acompaña Graciela Villasís, directora de Territorio Tomado, un nuevo medio que justamente está dando mucho que hablar y que además se está centrando en economías ilegales como lo es la minería ilegal. Graciela, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. A ver, has venido justamente investigando, claro, digamos, por el tema de la minería ilegal, todos los cambios que se han venido dando, si se quiere, una vez que José Gerí asume la presidencia y justamente con los amigos que él tenía, ¿no? Estos babies, sobre todo Illich y López, cómo han ido copando los ministerios como una cuota, como un reparto de cuotas de poder. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha cambiado desde que entra Gerí con el tema de la minería ilegal? Bueno, ha cambiado mucho, pero para mal, ¿no? Desgraciadamente. Nosotros lo que hemos ido revelando en Territorio Tomado, que es un portal en internet, un portal en YouTube, hemos descrito varios hechos. Por ejemplo, el nombramiento de Wilfredo Portilla, quien fue nombrado director de formalización minera, a pesar de que él era un minero informal, ¿no? Y que además significó la salida de Gallo, que es el que todo el mundo estaba, digamos, reconociendo que estaba haciendo una chamba. Claro, o sea, Gallo es el que excluyó a los 50.000 mineros del Reinfo y estaba en un pleno proceso de, digamos, de formalización de 1.400. Y él nos contó, además, en la entrevista que le hicimos, que había un informe que hizo la comisión fiscalizadora que, digamos, manejaba su dirección, que reportaba que 17 fiscalizadores fueron a Patás y descubrieron que había 260, digamos, reinfos o que no tenían actividad, ¿no? Que, o sea, fueron a los sitios, a estos lugares, supuestamente a sus concesiones. A las concesiones. Donde estarían operando justamente con el reinfo. Okay. Y descubrieron que 260 no realizaban ninguna actividad minera, pero sin embargo facturaban. Entonces, por lo tanto, lo que estaban haciendo era limpiar oro ilegal con sus reinfos. Claro, prestando a otro y sabe Dios cómo, pero efectivamente, ¿cómo puedes facturar si no realizas actividad minera? Se la prestas a otras personas o se las alquilas, pero eso es minería ilegal. Entonces, él entrega este informe al viceministro y al ministro y no hacen nada hasta la fecha, todo sigue ok, a pesar de que es una evidencia contundente de que se está realizando actividades de minería ilegal en Patás. Gallo. ¿Por eso lo sacaron? En realidad, Gallo cuenta que, bueno, lo que nos comentó fue que él, eres bien sintomático, que él nunca conoció al ministro, que nunca lo conoció a él y que solamente le rendía cuentas al asesor, a Mario López Tejerina, un asesor que en ese momento todavía no estaba en el MINEN. Y más bien existe el reporte de que este asesor, en la sombra, en ese momento... López Tejerina, se reunía, o sea, se reunió 10 horas con el ministro de Energía y Minas, el ministro Bravo, y él cuenta que a él le tenía que rendir cuentas. Jamás habló con el ministro y todo era él. Y él cuenta que este señor López está muy ligado a Illich y López y que, bueno, nos detalló, nos dio muchos detalles porque él ha estado dentro del, digamos, de la cueva, correcto, por no decirlo de alguna manera. Perdón, Graciela, López Tejerina, antes justamente de cumplir, si se quiere, este papel de ministro en la sombra, porque no hablaba con el encargado del tema más importante hoy por hoy de la minería, que es el tema de los reinfos, no hablaba con el ministro, sino hablaba con López Tejerina. ¿Había sido asesor antes de Illich y López? Trabajaron juntos, se conocían, porque los dos son de Huancayo, o sea, sí se conocen, y además López Tejerina también trabajó en Ancash, trabajó como jefe de la Dirección Regional de Minas del Gobierno Regional de Ancash. Entonces, ¿qué pasa? Que son los que ven ese tema de reinfos a nivel regional, porque eso no lo ve Lima, por supuesto. No, ahora ya lo ve Lima, pero en ese momento no. Entonces, ¿qué pasa? Este señor fue ya nombrado formalmente el 31 de diciembre del 2025, el último día del año, como para que nadie se dé cuenta, a pesar de que ya su nombre, ya digamos, lo habíamos hecho público y haber comentado, hicimos notas. O sea, ni siquiera fue que se asustaron porque ya los estaba sacando al fresco, sino que fugaron para adelante y dijeron, bueno, mejor lo formalizamos. Así es, como nosotros también advertimos en su momento que iban a nombrar a este señor Wilfredo Portilla como director de... Déjame llegar ahorita a Wilfredo Portilla, porque estamos justamente en López Tejerina. Ya. Y desde que, digamos, López Tejerina lo nombran formalmente y luego sale Gallo y entran a este señor que me acabas de decir, ¿verdad? Portilla.
Claro. ¿Qué ha pasado con el Reinfo? ¿Qué pasó de lo que había dejado Gallo más o menos encaminado? ¿Ha ido para peor? Nada, no se ha hecho nada y además creo que ante el escándalo de que se nombra a un minero informal como encargado de, digamos, formalizar a la gente teniendo un conflicto de intereses. Entonces lo han sacado y ahora el cargo está, digamos, vacante. Pero eso pasa, por ejemplo, en lo que es el MINEN, pero también existe otro problema. Perdón, antes de que me vaya a Ingemet, también hay otro problema. Nombraron a Guillermo Aliaga, sí, claro, vocero de Somos Perú, sí, del partido del señor José Gerí, el presidente Gerí, lo nombraron como vocal de este consejo que... El Consejo de Minería, el interior del Ministerio de Energía y Minas, correcto. Que es el que decide, o sea, sobre todo a qué reinfos va en última instancia, ¿no? Y él... No, además es como un juzgado. Cada vez que hay un problema entre minerías, justamente es un proceso administrativo que termina en el Consejo de Minería dando una decisión. De ahí lo puede judicializar, pero se te agota la vía administrativa en el ministerio. Ya, pero él también tenía un reinfo antes, ¿no? Aliaga. Y además, bueno, Aliaga tenía un reinfo, fue excluido su reinfo, pero después fue gerente de una empresa que tiene actualmente Reinfo. Entonces, ¿cómo vas a ponerlo digamos, al gato despensero? Tiene un claro conflicto de intereses. Y él es el candidato número 1 del Senado por el partido del presidente Gerí. Eso estamos hablando digamos, del Ministerio de Energía y Minas. Pero Ingemet también es una... Que es adscrito también al Ministerio. Es una unidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Nombran, mira, esa es una jugada que hace Gerí, ¿no? Gerí lo nombra a él, a este señor que se llama... Paolo Alzamora, lo nombra primero como miembro del directorio de Ingemet. Pero en ese momento el cargo de presidente estaba vacante. Entonces él lo nombra, sale por ejemplo a decir un viernes, lo nombran y ese mismo día se convoca a directorio y se elige a él como presidente de Ingemet. ¿Cuántas personas tenían en el directorio? No pocas, pero lo que por mis fuentes dicen que él ya dijo, o sea, dijeron que él venía en representación del presidente y que tenían que nombrarlo y lo nombraron inmediatamente, en horas. O sea, el presidente firma su resolución para incluirlo, nombrarlo como miembro del directorio. Y ya el directorio se supone que tiene que elegirlo. Y en horas ya fue presidente de Ingemet. ¿Y a lo que voy es que si había ese cargo, el directorio que ya estaba antes de que nombren a este señor como director, podría haber puesto un presidente. Es decir, no habían nombrado, la orden era estaba no me vacante, lo tocan hasta que yo lo nombre y así pueda asumir la presidencia. Claro, y Gerí dice, no, yo lo nombré a él como miembro y a ustedes el directorio como presidente, pero todo estaba fríamente calculado porque fueron en cuestión de horas. ¿Y qué digamos, qué funciones cumple el Ingemet? El Ingemet es fundamental, es el que ve las concesiones. Es claramente, o sea, se encarga del catastro minero y de otorgar las concesiones que sirven para digamos, realizar actividades mineras. Sí. Entonces, si te das cuenta, todo está prácticamente tomado. Un territorio tomado. Literalmente, un territorio tomado y el brazo ejecutor, o sea, el brazo que maneja, según nuestras fuentes, absolutamente, y también de acuerdo a lo que nos dijo el mismo ex director de formalización minera, que el señor Gallo. El señor Gallo, que Illich López era el que dirigía a través de este asesor. Ahora, yo tuve aquí al señor primer ministro y claro, yo le pregunté por el ministro de Energía y Minas y me dijo, no. No sabía su nombre. Y dice, bueno, sí lo conozco, no sabía su nombre. Entonces, claramente no lo ha nombrado él, claramente Gerí lo ha puesto incluso sin consultarle a Álvarez Miranda. Y lo más probable es que efectivamente sea parte del acuerdo, de la amistad y estas repartijas tiene Gerí con Illich López y con otros congresistas. Absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos convencidos de que esto es parte de, como dices tú, de digamos, los acuerdos que han habido, ¿no? De que te doy un pedazo de la torta y claramente, y lamentablemente, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, este señor o este grupo de poder nombra a gente que no está capacitada, a gente que tiene problemas, a gente que tiene conflicto de intereses, que tienen reinfos en los cargos más importantes. O sea, se van a encargar de la formalización minera de estas 31.000 personas que quedan y que quieren ampliar el reinfo y quiere que se mantengan en este statu quo, digamos, para que ellos puedan seguir, digamos, destruyendo también los bosques, el medio ambiente, deforestando y también traficando y realizando actividades de minería ilegal, porque también el reinfo es una suerte de escudo. Yo he podido viajar varias veces a
varios lugares del Perú, Patás, a Puerto Inca, en Huánuco, a Ica, todo. Y nos hemos dado cuenta que estos mineros informales no tienen nada de pobrecitos. Al contrario, por ejemplo, descubrimos en Patás que una familia, un clan familiar, que son los Sánchez y Parraguirre, ellos pues son dueños de los hoteles, de los centros comerciales, de la casa, grifos, etcétera. O sea, ellos ostentan, ¿no? O sea, ostentan, y ellos son mineros informales, o sea, los que pagan, los que no se evaden impuestos. Pero la pregunta, ellos, por ejemplo, ¿han intentado formalizarse? No, o sea, bueno, siguen con sus reinfos, entonces, pero tienen hace años con reinfos y tienen un montón de dinero. Ok, entonces me dice que es un incentivo perverso también porque ellos obviamente podrían haber dejado ya de ser informales, podrían haber justamente formalizado, que es la intención del reinfo, pero se ha pervertido. Y la gente le tiene temor a ellos, temor, les tiene pánico, sabe Dios por qué. Y además, por ejemplo, en Ica, nosotros descubrimos que un minero informal resultó ser el dueño, digamos, de una discoteca enorme allá, el dueño de una empresa de explosivos, y que además había fundado un equipo de fútbol de segunda división y contrató a Añol Solano como su entrenador. O sea, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, pero que se agazapa detrás de estos mineros que, entre comillas, o trabajadores que se manifiestan frente al Congreso exigiendo y presionando que se amplíe el reinfo. Y además, cuando también un equipo de territorio domado fue a ver estas manifestaciones, lo que nos dábamos cuenta era que, por ejemplo, Patás tenían su gorro y su traje de un color, por ejemplo, Huánuco, Madre de Dios, Piura, todos estaban muy bien uniformados, les daban de comer. Correcto. Y además les pasaba algo increíble, ¿no? Cada vez que hay una manifestación, cierran pues todo el círculo de Palacio, la avenida Bancay, pero los mineros siempre los dejan al frente, ocupan una vía de la avenida Bancay, se quedan días, y además cuando se les preguntaron ¿quiénes de ustedes los financian? Dicen, ¿cómo dijeron? ¿Cómo pagan ustedes sus cosas? Respondieron, los financistas. Entonces, acá lo que vemos es que detrás de estos mineros, entre comillas... Hay unos grupos que... Hay grupos que... Un uso perverso y que quieren mantener el status quo teniendo las capacidades para formalizarse, pero que lucran justamente de ese sistema en el borde entre la informalidad y la ilegalidad, algunos también. Exactamente, y además estamos hablando de la parte extractiva, pero también están las plantas de procesamiento, ¿no? Las plantas de procesamiento que son las que se llevan la mayor parte, digamos, o la mayor tajada de la torta, porque son los que reciben el oro de procedencia lícita e ilícita. ¿Y por qué te digo ilícita? Porque a través de aduanas se ha comprobado, por ejemplo, ellos reportan al MINEN, tienen que reportar, y lo que se reporta en el MINEN son 100 millones, por ejemplo, de soles que se ha recaudado, y cuando ves las exportaciones de oro, alcanzan a los 200 millones de dólares. Entonces, hay un vacío ahí que tiene que explicarse. No entiendo. O sea, ellos dicen que recibieron una cantidad... O sea, por ejemplo, yo soy minero, todos los mineros tenemos que reportar nuestra producción al MINEN. Ok. ¿Ya? Para que así de alguna manera te fiscalicen y vean y pagues todo. Ya, es de 100 millones. Eso es un estudio de IP y basado en hechos puntuales y factuales. Okay. Y aduana registra exportaciones por 200 millones de dólares. Entonces la pregunta del millón es, ¿y estos 100 quiénes son? Obviamente son las plantas procesadoras que compran el oro ilegal. Ok, o sea, hay un oro no declarado que es finalmente el que marca la diferencia entre lo declarado por los mineros que le venden a las plantas y lo que las plantas finalmente... O sea, quiere decir que por ahí se cuela el... Por supuesto, y por ahí, porque ellos son los que exportan, ¿no? Ellos son los que se llevan también, como digo, la gran parte del negocio. Y además también hay un tema de los explosivos. En el Perú existen 4 empresas que son las que venden explosivos. O sea, si el Estado quisiera realmente tomar al toro por las astas y tener una fiscalización adecuada, lo que haría es, a ver, ustedes 4, ¿a quiénes entregan? ¿Por qué? Porque resulta que estas empresas que están en el Reinfo pueden comprar explosivos, pero resulta que esos explosivos terminan en la minería ilegal y terminan, mira, en la delincuencia. En la delincuencia. Mira los atentados que están produciéndose a cada rato ya en... Bueno, justamente Carlos Gálvez escribió una columna interesante, ¿no? Que podrían ser las plantas, si así lo quisieran, y también, por ejemplo, lo que me decía de los explosivos, los que podrían marcar una diferencia en un proceso de formalización. Yo te quería preguntar, antes de ir al tema de la política, lo que tú decías, ¿no? Porque hay muchos partidos que tienen también mineros con Reinfo. Pero bueno, ¿cuáles son
entiendo que el Ejecutivo ha sacado últimamente un reglamento, pero que va en la línea correcta, ¿o no? Sí, ha sacado a raíz de todos los problemas ahorita, ha sacado... Ok, entonces digamos que la presión ha funcionado y han sacado un reglamento en la línea correcta. Un reglamento diciendo que se va a sancionar, pero en la práctica tú te vas, por ejemplo, a ver, ¿qué pasó el 31 de diciembre y digamos, en el Año Nuevo, no? Amanecimos con que mataron a 3 personas en Patás. ¿No? Asesinaron, supuestamente era un conflicto entre 2 bandas de mineros ilegales que lo que querían era robarse el oro de, digamos, de una mina determinada, un socavón determinado, ¿no? Entonces, viene la policía con la fiscalía, quieren recoger los cuerpos y no se los permiten en las comunidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lucha contra la minería ilegal estamos hablando? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando te llevas estos cuerpos? Por ejemplo, la morgue esperaba que llegaran los cuerpos para poder hacer la necropsia de ley y determinar, por ejemplo, esa bala que entró en los cadáveres, siempre tiene una matriz, o sea, sabes de qué tipo de arma viene, de qué revólver, y hay un registro que te sirve. Entonces, cuando tú entierras a estas personas, tú no puedes hacer ningún tipo de necropsia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que dicen los médicos legistas, tenemos que exhumarlos, pero al exhumarlos ya tenemos un cuerpo absolutamente descompuesto y no pues un cuerpo recién recibido. Es que también las comunidades a veces también están vinculadas y justamente quieren por supuesto, eso, pero a lo que voy es, ¿y por qué ahí no van y dicen... Forzar y finalmente hacer cumplir la ley. Es ley, porque estamos hablando de una tierra liberada. El tiempo me gana, pero la pregunta, ¿cuál es el partido, el candidato que tiene más militantes, candidatos con Reinfo? Siempre, o sea, nosotros hemos contado en militantes APP también sentenciados por narcotráfico, ni siquiera procesados ni investigados. Sentenciados. Nosotros empezamos contando, miren señores, quedan 2 minutos. Este es el mapa de los militantes, está APP siempre, está también Somos Perú, está el partido de José Luna, Gálvez. Podemos. Somos Perú, APP, Podemos. El partido de Vizcarra. El de Vizcarra. Todos los partidos tienen militantes Reinfo, Fuerza Popular, todos, Renovación también tiene militantes. Sí. Pero nosotros después hicimos sobre los precandidatos para advertirles a los partidos, ojo. Y ahora estamos encontrando ya candidatos, ¿no? Entonces, imagínate, no les importa nada, no les interesa. Y tú te imaginas que llegue un Senado o una Cámara de Diputados con personas que tienen Reinfo o que han sido excluidos del Reinfo. Por ejemplo, ayer Bellido nos decía, pero ¿cuál es el problema? Si no hay no dice en la ley, no hay ninguna prohibición. Entonces, probablemente tengamos un congreso de mineros informales, de mineros excluidos del Reinfo, que es peor, porque han cometido una serie de ilícitos y además no realizan actividad minera, pero facturan. Entonces, esto de a toda máquina, más bien parece que van a paso de tortuga, ¿no? Geri dice vamos a toda máquina, pero va a paso de tortuga. Con lo que tú has encontrado... Y con lo que estamos encontrando y lo que vamos a seguir revelando en Territorio Tomado. Y finalmente, no, como se ve en las elecciones, el tema de la minería se va a poner mucho más picante los próximos 5 años. Y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Con estos precios del oro. Teniendo en cuenta que el oro de 2.500 ahora está a 4.500 dólares la onza, ¿no? Entonces es el negocio más lucrativo, una economía ilegal más lucrativa. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares que mueve la minería ilegal y el narcotráfico está en 5.400 millones de dólares. Se quedó cortito. Sí, y tenemos estos funcionarios súper cuestionados que están siendo nombrados en los puestos clave para que decidan quién sigue con Reinfo, quién no, o a quién le dan los permisos, a quién le dan las concesiones. Bien, y gracias por justamente ponerle la lupa. Territorio Tomado entonces, y sé que también el lunes tiras una primicia, así que el lunes salimos todos los miércoles a las 8:30 a través de nuestro canal de YouTube en Territorio Tomado. Así que síganos en Territorio Tomado, ¿no? www.territoriotomado.pe. Gracias a ti, Cristian. Bien, nosotros llegamos al final de Ahora y Ahora es momento de Habla Chino. Adelante, maestro.